Grandes iniciados de la historia. Jesús de Nazaret, el gran Kabir, maestro de maestros. El gran iniciado Yeshua ben Pandira fue filósofo, alquimista y miembro de la secta judía de los esenios. Esta comunidad nos recuerda a lo que más tarde serían los cátaros, pues su rigor y su ascetismo llenaban su vida de virtudes. El nombre de los esenios deviene del griego, que quiere decir santo o piadoso. También podría devenir de la palabra siríaca, asaya o médicos, porque su ministerio público era curar las enfermedades físicas y morales. Dice Edward Schurz que estudiaban con gran cuidado, según Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales. Filón decía de los esenios que algunos poseen el don de la profecía, que sirven a Dios con gran piedad, que no existe entre ellos un solo esclavo, que todos son libres y trabajan los unos para los otros, y su palabra tenía la fuerza del juramento de los misterios. Tanto los esenios como los pitagóricos oraban al sol espiritual, efectuaban ágapes místicos, tenían noviciados y grados iniciáticos. La enseñanza estaba dividida en tres partes: la teogonía o lógica, la física o cosmogonía y la moral del hombre. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, Jesús de Nazaret, el gran Kabir, el gran iniciado gnóstico, era uno de los miembros más exaltados de la orden de los esenios y vivió a orillas del Mar Muerto. Gran parte de la comunidad esenia vivía en Jerusalén, entre la sociedad laica, mientras que otra parte vivían aislados como eremitas. La arqueología ha encontrado en las murallas de la ciudad santa la puerta de los esenios. Los que se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor o para vivir una vida interior más intensa, disciplinada y en austeridad, fueron dirigidos por un líder llamado el Maestro de la Justicia, 150 años antes de Jesús. Para ser miembro de la comunidad debían pasar muchas pruebas, previo juramento y estudio de la ley. El aspirante debía demostrar humildad, disciplina y veracidad. Los bienes comunales eran distribuidos con equidad, reservando siempre una parte para los necesitados. Practicaban la caridad sobre todo desde la medicina. Eran excelentes anfitriones, siempre había un lugar de descanso y comida para quien lo necesitase. Tenían gran severidad con respecto a las energías sexuales y a la castidad científica, porque se practicaba el celibato, pero también el matrimonio monógamo, con votos muy estrictos de fidelidad conyugal. Con esta base moral creció el nazareno. Las fiestas pascuales fueron respetadas por el cristianismo naciente. En los manuscritos de Qumran hay muchos puntos similares del mensaje esenio y el cristiano. Jesús fue hijo de un soldado romano de raza blanca céltica y de una mujer hebrea. Tenía mediana estatura, blanco de piel, pero ligeramente tostado. Su cabello era negro y tenía barba. Fue llamado Nazareno por su nariz aguileña. Su cabello era largo, porque los esenios no acostumbraban a cortárselo, ya que era un signo de castidad. Su madre lo consagró desde niño y bajo su mirada creció en fuerza, gracia, sabiduría y amor. La palabra del nazareno tiene su raíz de nazar, u hombre de nariz recta, propia de la raza blanca europea. Además de la base esenia, durante su infancia Jesús
estudió la sabiduría hebrea con los rabinos. Fue iniciado egipcio. Estudió con un hierofante en la pirámide de Kefren. Viajó por la India, Tibet y Persia. Y a su regreso a Jerusalén, recibió la iniciación venusta en el Jordán. Cuando Juan lo bautizó, el Cristo entró en el alma del Maestro. A él le correspondía entregar la doctrina del Cristo íntimo. Vino a enseñarnos la doctrina de Chokmán, la doctrina del alma humana, la doctrina de Tiferet. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, su sacerdotisa era de raza blanca, tenía grandes poderes esotéricos, viajó con él por los países del Mediterráneo y Europa. Los evangelios apócrifos citan que besaba a María Magdalena en la boca y que la quería más que a nadie. Sus viajes en el proceso preparatorio pasaron por las playas del Mar Muerto predicando, por la India aprendiendo e instruyendo, y por Egipto y sus santuarios iniciáticos. En la pirámide de Keops practicó magia sexual y recibió la iniciación. En las grandes escuelas iniciáticas de Egipto, Eleusis, Troya, Roma, Azteca o mayas, solo podían entrar los sacerdotes o aspirantes de las castas privilegiadas. Era un tiempo de gran rigor, muy elitista. Jesús también viajó al Shambhala, o ciudad intraterrena, en donde aprendió la lengua ritualista maya y la sabiduría atlante. Yeshua ben Pandeirao, Jesús de Nazaret, fue el primer iniciado del Kali Yuga, abriendo la era de Piscis. Al llegar la Edad Negra o Kali Yuga, se cerraron las puertas de los misterios en el plano físico. Ahora solo se puede entrar en la alta iniciación quien haya superado el camino probatorio de los misterios menores. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, quien quiera asistir hoy a la tercera cámara tendrá que ir a los mundos superiores con su cuerpo en estado de jinas. En 1887 al periodista ruso Nikolás Notovich le fueron mostrados unos manuscritos en un monasterio budista del Himalaya, en el Tíbet. En ellos se relataba la historia y vida de un profeta excepcional. Se trata de Sanisa, considerado el mejor de los hijos de Dios. Y narra la historia de un personaje nacido en Israel y hacedor de sus milagros, que desde niño fue enviado al mundo para redimir al hombre. Sus vicisitudes políticas y públicas son exactas a la biografía de Jesús de Nazaret. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor, cada raza tiene solo un objetivo, servir para el experimento solar. En nuestra raza aria se han hecho algunas creaciones. Durante la época de Abraham hubo cierta cantidad de hombres. En los primeros 8 siglos del cristianismo se logró cierta creación de hombres. Y en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, el Sol intensifica sus esfuerzos para crear hombres. Los iniciados de todos los tiempos adoraron al Cristo y enseñaron los principios que necesitamos cristalizar en nuestra naturaleza interior. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Solo quien encarne la verdad se hace libre. Los iniciados que fundaron las grandes religiones y las escuelas de misterios como Buda, Hermes, Krishna o Jesús de Nazaret encarnaron la verdad. Hay que disolver al ego y levantar las columnas del templo sobre el sexo para encarnar a la verdad.
El hierofante Jesús, como todos los grandes iniciados, también tuvo su inmaculada concepción en el vientre de una virgen. Se sitúa su nacimiento el 25 de diciembre, igual que el dios Mitra y otros dioses solares. La aldea de Belén por aquel tiempo no existía, pues la palabra Bel significa entre los germanos y otros pueblos europeos el dios Sol. De modo que Belén indica al Cristo cósmico, al mito solar del dios de la luz. Belén también está asociado con la palabra Bel, de raíz caldea, que significa torre de fuego. Belén es la torre de fuego que debe arder en nuestro cerebro mediante la alquimia. Solo con la magia sexual es fecundado el vientre de la Virgen Madre interna, para que nazca el niño de oro en el pesebre del mundo. Como dice Mateo, el advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. La vía pública de Jesús llevó el sello de los grandes iniciados. Recibió la iniciación venusta en el río Jordán con el bautismo de Juan. Liberó a los oprimidos. Despertó a los dormidos. Fue estricto con los profanadores del templo. Desenmascaró a los hipócritas y a los fariseos. Curó física y espiritualmente. Y amó hasta la muerte en la cruz, estructurando un orden religioso de 12 discípulos semejante al sistema solar, por cuya imagen descendió a los infiernos y resucitó con el alba. El Cristo Jesús, cuando resucitó al tercer día, con su mismo cuerpo físico, se quedó 11 años instruyendo a sus discípulos. De tal experiencia emanó el libro sagrado de los gnósticos, el Pistis Sophia. Hoy vive en el Shambhala o en el reino de la luz en el interior de la tierra, a la altura del Tíbet oriental. Con él viven y trabajan otros maestros y el rey del mundo, Melquisedec. Como todos los iniciados que llegaron a la altura del Cristo, fue vestido con la púrpura y llegó metafóricamente a la tierra del color rojo, es decir, consiguió la piedra filosofal. Él nos enseñó a llamar Padre a Dios y nos consoló diciendo: «Venid a mí los que estéis cansados, que yo os aliviaré». El Mesías anunciado por los profetas hebreos llegó a Israel para redimir al hombre desde los interiores hasta los exteriores. Y cumplió con la ley divina y humana. Regocijaos con Jerusalén y estad en alegría a causa del Cristo. Dijo a sus discípulos: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan. Su doctrina fue escrita en muchos evangelios por sus discípulos. La Iglesia romana destruyó la mayoría de ellos para conservar solo los 4 canónicos. Pero gracias a la arqueología, en 1945 se descubrieron en Egipto, en Nag Hammadi, los llamados evangelios apócrifos, rollos del Mar Muerto o papiros del desierto de Qumran. Herencia y conexión de los esenios y del cristianismo primitivo. El primero en salir a la luz fue la Biblia gnóstica o Pistis Sophia. Posteriormente el libro de Juan, el de Jaime, el de Santiago, el de Tomás o los dichos secretos del Salvador, el Evangelio de la Paz, el de los egipcios, el de la verdad, el de Felipe o el de María, entre otros. En estos textos se expone una doctrina esotérica gnóstica, en donde se plasma la reencarnación y la vida tras la muerte,
los misterios de la vida y del cosmos, la ley divina y la creación del demiurgo, entre otros temas. Se explican los tres factores de la revolución de la conciencia, indicando que era imprescindible la pureza para hallar el conocimiento o gnosis. Refiriéndose a la fornicación como impuro frotamiento, Jesús dijo: «Todo lo que os conviene saber, y a todos los que son dignos de conocer, os será dado, como a todos aquellos que no fueron engendrados por semillas de un impuro frotamiento». Una vez más, la humanidad requería de una renovación espiritual. Y el gran Kabir fue el carnero autoinmolado que pagó con su sangre el karma del mundo, moviendo la balanza del destino. Él nos enseñó un modelo de amor consciente, al dar el bien por mal y ofreciendo la otra mejilla cuando se es abofeteado. Fue fiel hasta su muerte en la cruz. Jesús es el Cristo, el Hijo unigénito del Padre Celestial. Él nos exhortó: «Todo esto que hago, también lo podéis hacer vosotros y más. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a un árbol: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería». Jesús de Nazaret es el maestro de los maestros, más exaltado de la logia blanca. Es un Paramartasaya o habitante del absoluto que ha renunciado a la felicidad por amor a la humanidad. Se alcanza el nivel de Paramartasaya mediante sucesivos despertares de la conciencia, sacrificándose por la humanidad y renunciando a la felicidad. Yeshua ben Pandira ha hecho la gran obra 7 veces, según los cánones herméticos. Más allá del séptimo peligro se puede caer en maldición. Alcanzar la cristificación requiere de la condición indispensable de la lealtad doctrinaria. El canon hermético del Colegio de Iniciados fue instaurado en la tierra por el bendito Señor Sanat Kumara desde los albores del mundo. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: si se posee la gnosis de los grandes misterios arcaicos, es porque al dinamismo revelador del ser, algunos hombres muy santos, los grandes iniciados de la historia, lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria.